Una serie de mascotas empezó a desaparecer cerca del arroyo, pero nadie imaginaba que sus collares terminarían colgando de un nido gigante en lo alto de un álamo. Detrás de todo, un empresario respetado como Franklin Tate usaba veneno prohibido para proteger su negocio, sin importar el precio. Pero Jack Mercer, un veterano marcado por el silencio de otras batallas, no permitió que esta verdad quedara enterrada. Y ahora escuchen cómo este hombre, junto a su perro y a la comunidad, enfrentó el engaño y por qué la justicia al fin habló más fuerte que el miedo. La mañana en Greywater comenzaba siempre con una neblina espesa, como si el bosque aún no quisiera revelar del todo lo que escondía. Jack Mercer, veterano del ejército, caminaba en silencio por los senderos húmedos de las marismas del sur del condado, con la cabeza baja y los sentidos entrenados, no por paranoia, sino por costumbre. A su lado, Ranger, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada vigilante, avanzaba con un trote firme y disciplinado, pero sin la rigidez de un animal domesticado a la fuerza. Eran compañeros, no amo y sirviente. Para Jack, aquellas caminatas no eran ejercicio ni ocio, eran en realidad una rutina vital, lo único que lograba poner orden a los fragmentos dispersos de sus pensamientos. Respirar, sentir el crujido de las hojas bajo las botas, contar los pasos, no pensar en nada más. Ranger lo sabía, por eso no ladraba, no jugaba, no rompía el ritmo, hasta que algo cambió. Fue un tirón seco, repentino, no agresivo, pero sí decidido. Ranger se detuvo de golpe, erguido, las orejas tensas como antenas. Su cuerpo se alineó hacia un punto al borde del bosque, donde el sendero de tierra se disolvía entre alisos y enredaderas. Jack no necesitó palabras. Había aprendido a leer a su compañero como se leen las señales de peligro en un terreno hostil. «¿Qué hay ahí, muchacho?», murmuró, pero Ranger ya se movía, avanzando con cautela entre los árboles. El aire cambió al cruzar el límite, más húmedo, más denso, como si los sonidos habituales, el murmullo del agua, el zumbido de insectos, se hubieran apagado. Un silencio vegetal. Jack apartó unas ramas y se agachó detrás de su perro. Fue entonces cuando lo vio. A unos 15 metros de altura, coronando un álamo viejo y desgastado por los años, se alzaba una estructura imposible. Un nido, pero no como los que Jack había visto durante años en sus caminatas o en los documentales. Este era inmenso, tan grande como el capó de un automóvil, tan compacto como si lo hubieran tejido manos humanas con propósito. No solo ramas, nylon trenzado, cuerda de embarcación, pedazos de malla anaranjada, incluso fragmentos de bolsas plásticas endurecidas por el clima. Era una construcción viva pero artificial, parecía deliberada. Lo más extraño, sin embargo, no era su tamaño ni su composición, era el modo en que ciertos fragmentos brillaban, pequeños reflejos metálicos, como si el sol, apenas filtrado entre la niebla, hiciera parpadear ojos diminutos. No era un reflejo uniforme, sino puntos dispersos, cada uno distinto al otro. Jack entrecerró los ojos. No podía distinguir qué eran, pero había visto ese tipo de brillo antes. Ranger gimió. Bajo su pata, el suelo estaba húmedo y el aire tenía un olor nuevo, algo entre el moho y la electricidad. No era normal. Jack sacó su teléfono, dudó un instante y luego marcó el número de Emily Park, la bióloga que gestionaba el pequeño centro de conservación de fauna local. Se conocían desde hacía unos meses cuando Jack había empezado a colaborar con las patrullas del refugio. Emily era práctica, directa y no era del tipo que exageraba las cosas. «Emily, encontré algo. No sé si es natural. Creo que deberías verlo». Una hora después, el rugido del motor de una pickup interrumpió el zumbido lejano de los pájaros. Emily bajó con su inseparable mochila, prismáticos colgando del cuello y una expresión de alerta profesional. Era de esas personas que no se inmutaban fácilmente.
«¿Dónde está?», preguntó sin perder tiempo. Jack la condujo hasta el claro. Ranger se adelantó solo unos pasos, luego se detuvo, como señalando el punto exacto con su inmovilidad. Emily alzó los prismáticos, enfocó durante unos segundos y luego bajó los lentes con el ceño fruncido. «Águilas calvas, son nudos grandes, sí, pero esto…», volvió a mirar, «esto no es normal». «¿Qué cosa?». «Eso que brilla», se los señaló a Jack como si él no los hubiera visto ya. «¿Qué podrían ser latas, basura arrastrada por el viento?», aventuró Jack. Emily negó con la cabeza. «Las águilas no recolectan basura así, no suben metal al nido a menos que esté adherido a su presa. Y si está adherido…». No terminó la frase. Ranger volvió a emitir un sonido bajo, casi un gemido. Emily se acercó con más cuidado al borde del tronco caído. Algo en el suelo brillaba también, un cierre de collar. Nada más, ni rastro del resto. El silencio se volvió más denso. Emily guardó los binoculares. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos reflejaban una inquietud creciente. «No me gusta esto, Jack. Hay algo aquí que no encaja. El nido, los materiales, ese brillo, no es solo raro, es inquietante». Jack sintió un escalofrío que no venía del frío. Ranger no apartaba la vista del nido, parecía contener la respiración, y por primera vez en años, Jack también. El bosque callaba, y lo que fuera que se ocultaba en ese nido, empezaba a hablar sin palabras. Emily se quedó inmóvil durante unos segundos, los prismáticos firmemente apoyados contra sus ojos. A medida que enfocaba, su cuerpo se tensaba, apenas perceptiblemente, como si una verdad incómoda se estuviera revelando capa por capa. Finalmente bajó los binoculares, sin decir nada al principio. «¿Qué has visto?», preguntó Jack, notando el leve cambio en su expresión. Ella tardó en responder, se mordió el labio inferior, cosa que no solía hacer. Cuando por fin habló, su voz sonó más baja, más contenida. «Placas. Placas de mascotas». Jack frunció el ceño. «¿Cómo dices?». Emily levantó un dedo, apuntando hacia el centro del nido. «No eran reflejos al azar. Son chapitas de latón, identificaciones, con nombres. Body, Molly, Trixie. Hay al menos una docena. También cierres de collares, hebillas, medallas. Incluso vi una insignia de algún equipo local, de esos que reparten a los niños cuando ganan un torneo». Jack sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso de pronto. Ranger, que hasta ese momento observaba en silencio, gimió levemente y se desplazó hacia un costado del claro, olfateando con más intensidad. «Ranger, ¿qué hay ahí?», preguntó Jack, siguiendo los pasos de su compañero. El perro se detuvo cerca de un charco estático, en un pequeño hueco natural del terreno. El agua, más oscura de lo normal, parecía tener una capa brillante sobre la superficie. No era aceite de motor, ni barro, era algo más, algo que parecía no pertenecer al paisaje. Jack se inclinó. El olor era penetrante, un aroma dulzón, casi engañosamente suave, pero con un trasfondo amargo, metálico. Inmediatamente retrocedió, frunciendo el rostro. Emily, que ya caminaba hacia ellos, se detuvo en seco cuando notó el cuerpo a pocos metros del charco. Entre la hierba, un coyote yacía rígido, sin signos de heridas visibles. No había sangre, ni mordidas, ni señales de lucha. Sus ojos estaban opacos, la lengua parcialmente fuera, y una espuma seca marcaba la comisura de su hocico. Emily se agachó lentamente, manteniendo distancia, sin tocar nada. Observó el cuerpo con la meticulosidad de quien ha visto demasiados animales muertos, pero rara vez algo como eso. No lo mataron a mordidas, no es un ataque territorial. Esto es rápido, limpio. Su voz bajó aún más. Esto parece veneno. Jack tragó saliva. Ranger se echó junto a él, inquieto, pero no asustado. Más bien, confundido. ¿Y si las águilas no cazan a estos animales? ¿Y si solo recogen lo que encuentran? Emily asintió lentamente, su mirada aún clavada en el coyote. Eso explicaría los collares. Si los perros o gatos mueren así de rápido, los cuerpos quedan expuestos, y las águilas, oportunistas como son, hacen lo que siempre han hecho,
Aprovechan lo que la tierra les da. Pero esto, miró a Jack, esto no es la tierra. Esto lo está causando alguien. Jack se enderezó, sintiendo una mezcla de impotencia y desagrado. Entonces el nido no es el problema. No, confirmó Emily. Lo que asusta no es el nido, es lo que lo alimenta. La noticia se esparció por Greywater más rápido de lo que Jack imaginó, pero con una forma peculiar. No como una alarma real, sino como una historia que crecía y mutaba en cada boca. En el café de Main Street, donde el desayuno era ritual, se hablaba en voz baja, con vasos de café tibio entre las manos. Dicen que hay coyotes gigantes que arrastran perros hasta el bosque. No, no, es un culto raro. ¿Te acuerdas de aquel grupo que hacía ceremonias con aves? Esto es igual. Es un loco, claramente. Alguien está envenenando a propósito. ¿Pero para qué? Jack, sentado en una mesa del fondo, escuchaba sin intervenir. Ranger, echado bajo la mesa, temblaba ligeramente cada vez que alguien abría la puerta y el viento entraba con fuerza. Nadie se atrevía a mirar a Jack directamente, pero todos sabían que él había sido el primero en verlo. Lo que para ellos era rumor, para él era una imagen que no lograba sacarse de la mente. La estructura sobre el álamo, las chapitas brillando como pequeños epitafios elevados al cielo, y el olor químico en el aire, pegado aún a sus fosas nasales. La sensación era la misma que había sentido en otras tierras, en otras circunstancias, cuando algo invisible mataba en silencio y dejaba un rastro que solo los más atentos eran capaces de seguir. Pero esta vez el enemigo no estaba en otro país, estaba aquí, en su propio pueblo. Y mientras la comunidad tejía teorías cada vez más absurdas, la verdad seguía allá afuera, colgando de las ramas como una advertencia que nadie quería escuchar. El nido no era un simple nido, era una señal, una marca, un espejo colgado en lo alto que reflejaba no solo lo que las águilas recogían, sino también lo que los humanos querían ignorar. Y Jack, sin buscarlo, había sido obligado a mirar. Jack Mercer había aprendido a observar más allá de la superficie. No era solo intuición, era una habilidad perfeccionada en zonas donde los detalles lo eran todo. Una sombra fuera de lugar, un objeto que no encajaba, un silencio demasiado prolongado. Era una forma de sobrevivir, sí, pero también de ver la verdad cuando otros preferían mirar hacia otro lado. La noche posterior al hallazgo del coyote no durmió. Ranger tampoco. Algo en el aire seguía inquieto, como si el bosque respirara con dificultad. Al amanecer, Jack trazó el curso del arroyo que serpenteaba detrás del nido. Sabía que el agua no mentía. Lo que fluyera en sus entrañas terminaría revelando su origen. Y el origen, según su mapa mental, lo llevaba a un solo lugar, Tate Poultry. La planta procesadora de aves, situada a unos 2 kilómetros río arriba, era un complejo de techos bajos, galpones extensos y una valla metálica que rodeaba las instalaciones como un anillo defensivo. Franklin Tate, su propietario, era casi una figura institucional en Greywater, presidente honorario del Club de Cazadores, patrocinador del desfile del 4 de julio y rostro habitual en los anuncios locales de radio, donde hablaba de compromiso con la comunidad y valores familiares. Pero Jack sabía que el prestigio no siempre era garantía de transparencia. Ese mismo día, él y Emily bordearon la planta por el lado menos transitado, donde el terreno se hundía en depresiones fangosas entre árboles dispersos. Ranger iba al frente, inquieto, con el hocico pegado al suelo. En ese punto, el arroyo perdía claridad. La corriente, que antes brillaba con reflejos plateados, ahora se tornaba opaca, más densa. Jack lo notó sin decir palabra. Más adelante, Ranger se detuvo ante un montículo cubierto por una lona negra. No ladró, no rascó, solo se quedó mirando, como si esperara permiso. Emily se agachó, con la expresión dura de quien ya sospecha lo que va a encontrar. Tomó una rama del suelo y levantó el borde de la lona con la punta. Debajo, un caos controlado. Restos de aves, pollos en su mayoría, partes de pequeños mamíferos, probablemente zorros, algo de pelo,
plumas y entre todo, salpicado como si alguien lo hubiera espolvoreado a propósito, un granulado azul, pequeño, brillante, casi inofensivo a simple vista. Emily palideció. Carbamatos, dijo en voz baja, como si nombrarlos fuera peligroso, prohibidos desde hace años. Son cebos, se usan ilegalmente para eliminar depredadores. Basta un poco para que cualquier animal muera en minutos. Jack se quedó inmóvil, los músculos de la mandíbula tensos. Y si un águila come de esto, continuó Emily, cae como una piedra. Si un perro lo huele, ni siquiera tendrá tiempo de avisar. Silencio. Para Jack fue como retroceder en el tiempo, a territorios donde las trampas no eran visibles, pero siempre estaban ahí, donde los errores se pagaban rápido. Esta vez, sin embargo, no era un campo lejano, era Greywater, su pueblo, su casa. Sin esperar más, sacó su teléfono y llamó al sheriff Tom Avery, un viejo conocido que había compartido casas, barbacoas y partidas de póker. Tom atendió con su tono habitual, una mezcla de amabilidad y fatiga. Jack le explicó todo, sin adornos. Del otro lado, silencio, luego un suspiro. Jack, necesitas ir con calma. Tate le da trabajo a medio pueblo. Si esto se sabe sin pruebas claras, vamos a tener un problema, un incendio. Tom, no es un rumor, lo vi, Emily lo vio, Ranger lo olió. No digo que mientas, solo asegúrate de que es lo que parece, ¿sí? No podemos darnos el lujo de equivocarnos. Jack colgó sin responder. Horas después recibió una llamada inesperada. Franklin Tate lo invitaba a su oficina. El despacho de Franklin era amplio, decorado con fotos de la fábrica, trofeos de caza y retratos familiares. Una bandera doblada en un marco de cristal reposaba sobre una estantería. Todo estaba cuidadosamente calculado para transmitir estabilidad, legado y pertenencia. Franklin lo recibió con su sonrisa habitual, firme pero vacía. No era un hombre agresivo, pero sabía manejar el poder con palabras suaves y silencios oportunos. Jack, me dicen que has estado rondando por nuestra propiedad. No era acusación, era una advertencia envuelta en cordialidad. Estoy buscando respuestas. El agua del arroyo no se ensucia sola, respondió Jack sin rodeos. Franklin suspiró, se apoyó en el respaldo de su silla. Mira, esto no es tan sencillo. Hay coyotes, muchos. Las pérdidas son grandes. Se comen los pollos, asustan a los trabajadores, muerden los cables. ¿Y sabes qué? Nadie nos ayuda. Nadie. Así que sí, puede que hayamos usado algunos métodos para mantenerlos alejados, pero no es algo sistemático, solo un puñado de cebos mal colocados, nada más. Jack lo miró en silencio, procesando cada palabra, cada matiz. Franklin no parecía avergonzado, tampoco orgulloso, parecía convencido, como alguien que había aprendido a justificar cada atajo con la palabra supervivencia. Yo protejo a mis empleados, Jack. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cierre todo porque un par de animales silvestres cayeron muertos? Eso no es realista. Jack se inclinó hacia él, la voz baja, firme. ¿Y qué pasa con los perros, con los collares en ese nido, con el coyote al que ni siquiera le diste oportunidad de escapar? ¿Eso también es parte del control? Franklin entrecerró los ojos. Lo que me preocupa, dijo con una voz casi paternal, es que si remueves este barro, todos nos hundimos. Tú, yo, el sheriff, el pueblo. La fábrica sostiene esta comunidad. Tal vez haya errores, pero esto no es blanco o negro. Jack se levantó sin responder. No necesitaba más. Ya no era una sospecha, era una certeza. La rabia no se encendía como fuego, se acumulaba, como el veneno en el arroyo, como las placas en el nido, como las verdades que la gente prefería no ver. Pero él ya las había visto, y no pensaba callar. Jack Mercer no era un hombre que buscara confrontaciones, pero había aprendido que algunas verdades no se debaten en susurros.
Lo que había encontrado entre el barro, las zanjas y los cuerpos sin vida no era un error puntual, era un patrón, un sistema que se sostenía porque nadie quería mirar demasiado de cerca, y porque algunos, como Franklin Tate, se beneficiaban de que así fuera. Por eso, aquella noche no volvió al bosque solo. Junto a Emily y Megan Ruiz, la periodista local que hasta entonces se había limitado a cubrir ferias, concursos de pasteles y campeonatos escolares, colocaron cámaras trampa en puntos estratégicos del terreno que rodeaba Tate Poultry. No fue una decisión ligera. Jack sabía que grabar sin autorización podía costarle problemas, pero también sabía que quedarse de brazos cruzados podía costar muchas vidas más. Las cámaras se instalaron en silencio. Ranger, atado a una distancia segura, observaba todo con la quietud concentrada de quien percibe peligro, aunque no lo entienda del todo. Emily se encargó de las muestras: tierra, agua, fragmentos de cebo. Cada elemento se guardó cuidadosamente en bolsas rotuladas. Megan tomaba notas, fotografías, planos. No era la reportera de antes. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no documentaba un hecho, documentaba una injusticia. Pasaron 3 noches. En la cuarta, una de las cámaras captó un camión blanco sin identificación que se detenía junto al arroyo. 3 hombres con guantes bajaron sacos sin marcar. Se les veía esparciendo algo sobre el terreno. Las imágenes no eran perfectas, pero sí lo bastante claras como para distinguir los guantes, los movimientos y, al enfocar mejor, los pequeños destellos azules entre la hierba. Un día después, un buitre cayó junto a la orilla. No había lucha, no había sangre, solo un cuerpo inmóvil, pesado como una piedra, con las alas extendidas en un ángulo imposible. Emily ya tenía listas las muestras, las envió a un laboratorio estatal en Eugene. Los resultados no tardaron: carbamatos prohibidos, los mismos que se habían detectado en años anteriores en escándalos rurales donde murieron aves protegidas. Con esa información, Megan preparó su reportaje. No fue una pieza sensacionalista, fue un relato crudo, respaldado por imágenes, documentos, pruebas. Mostró el nido en el álamo, con sus chapitas colgando como pequeñas lápidas doradas. Hizo zoom en los nombres: Body, Molly, Shadow. Mostró los sacos, los cebos, el análisis químico. El texto era claro: las águilas no roban perros, recogen lo que la cadena de muerte les deja. El impacto fue inmediato. En Greywater, donde la rutina es una promesa de estabilidad, el reportaje fue como una piedra lanzada al agua quieta. Las ondas se expandieron rápido. El pueblo se dividió. Algunos se enfurecieron, otros negaron, algunos simplemente callaron. Franklin respondió a los pocos días con un comunicado oficial. Contrató abogados, emitió declaraciones en la radio. Tate Poultry cumple con la ley. Esto no es más que una campaña organizada por activistas que no entienden lo que implica mantener una empresa viva. Pero la presión crecía, y la verdad ya no se podía deshacer. La reunión extraordinaria del ayuntamiento fue convocada con urgencia. La sala de actos, usualmente medio vacía, se llenó hasta los pasillos. Gente de todos los rincones del condado llegó. Había granjeros, empleados de la planta, voluntarios del refugio, niños con camisetas deportivas, ancianos con las manos curtidas por décadas de campo. En las sillas del fondo, varios llevaban camisetas con el logo de Tate Poultry, como una declaración silenciosa. Otros sostenían en sus manos fotografías de sus mascotas desaparecidas. Jack estaba allí, Emily también. Megan sostenía su cámara, con los ojos firmes. El sheriff Tom Avery se sentó en la mesa principal, visiblemente tenso. Era un hombre dividido entre la lealtad personal y su responsabilidad pública. Sabía lo que estaba en juego. Cuando se abrió el turno de palabra, Jack fue el primero en levantarse. No gritó, no levantó el puño, no acusó con rabia. Habló como alguien que ya había visto demasiadas cosas y al que ya no le quedaba espacio para las excusas. Camino al amanecer porque dormir es difícil, porque algunas guerras no se terminan cuando uno vuelve. Salgo con Ranger porque me mantiene en tierra firme. Cuando la ansiedad sube, cuando los ruidos me sacan de la realidad, él me recuerda que estoy aquí, que estoy a salvo. Hizo una pausa. Nadie hablaba.
Ese nido que vieron en el reportaje no es una rareza de la naturaleza, es un monumento accidental a lo que estamos ignorando. Cada placa que cuelga allí representa a un perro, a un gato, a una historia. No fueron cazados, fueron víctimas de algo que no debería ocurrir en este pueblo. Se giró hacia la pantalla donde Megan proyectó las imágenes captadas por las cámaras, el camión, los sacos, los hombres, el granulado azul. Esto no es un error aislado, es un sistema, y el silencio lo protege. Franklin pidió la palabra, caminó hasta el micrófono. Mi padre fundó esta empresa con sus manos, yo crecí entre estos muros. Esta fábrica da trabajo a más de 200 familias, alimentamos a miles de personas, y ahora quieren destruirlo todo por unos coyotes, por unos animales muertos. El murmullo comenzó, no a favor, no en contra, solo tensión. Emily se levantó. No tenía la presencia de Franklin ni la voz trenada de Jack, pero cuando habló, la sala cayó. La palabra depredador no puede ser excusa para envenenar todo lo que toque el arroyo. Las águilas no son nuestro enemigo, tampoco los perros con placas, tampoco la verdad. Entonces, desde el público, una mano temblorosa se alzó. Una niña de unos 9 años, de pie junto a su madre. Llevaba una cinta en la muñeca bordada con letras Body. Mi perro desapareció hace 2 semanas, dijo, con la voz rota pero clara. Si encuentran su placa en ese nido, ¿significa que que él ya no está? La pregunta flotó en el aire como un hilo de plomo. Jack bajó la cabeza. Algunos apartaron la mirada. Otros, por primera vez, la alzaron. No había más lugar para la negación. No cuando una niña preguntaba lo que todos temían escuchar. Aquella noche, Greywater no encontró aún justicia, pero eligió, por primera vez en mucho tiempo, dejar de mirar hacia otro lado. Los vehículos oficiales llegaron al amanecer, rompiendo el silencio del bosque con el sonido firme de motores que no se detienen ante vallas simbólicas. Eran camionetas del Departamento de Medio Ambiente, autos del Estado con placas federales y personal de la Agencia de Fauna y Aguas que caminaba con determinación y carpetas en mano. No hubo redadas espectaculares, no hubo gritos ni persecuciones, hubo procedimientos, firmas, precintos. Las zanjas detrás de Tate Poultry fueron cercadas con cintas naranjas. Las bolsas enterradas fueron desenterradas, documentadas, clasificadas. Cada una marcada con números, cada sustancia analizada en laboratorios acreditados. Lo que el aire había susurrado durante semanas, lo que los vecinos se negaban a aceptar por miedo a perder lo que conocían, ahora se transformaba en evidencia tangible. Franklin Tate no huyó. No lo escoltaron esposado, ni hizo declaraciones grandilocuentes. Salió a la entrada de su planta con la espalda encorvada y la expresión de un hombre que finalmente había comprendido la magnitud de lo que dejó crecer. Mientras los agentes colocaban etiquetas en los barriles y los montículos, él se quedó quieto, mirando en silencio. Su abogado habló por él, como era de esperar. Ha sido un error de gestión, un mal cálculo, una decisión equivocada de terceros. Pero cuando le preguntaron directamente, Franklin solo murmuró, «No supe parar». Y esa fue toda la verdad que pudo decir. No hubo aplausos, no hubo alivio inmediato, solo un cansancio colectivo que flotaba en el aire, mezclado con una rabia que ya empezaba a transformarse en algo más útil, voluntad de cambio. Unos días después, cuando el cielo se abrió limpio sobre Greywater, Jack, Emily y un pequeño equipo de rescate volvieron al claro del Álamo. El nido seguía en lo alto, majestuoso e inquietante, como un recordatorio de lo que había sido y de lo que aún podía ser. El sol, alto y sin neblina, iluminaba el entramado de ramas y materiales humanos con una nitidez que dolía. Emily dirigía el ascenso con la seguridad de quien conoce tanto la ciencia como la emoción detrás de cada paso. Los rescatistas, equipados con cascos, arneses y cuerdas, subieron con respeto, no a invadir, sino a observar, recuperar, entender. Cuando bajaron el saco, lo hicieron con el mismo cuidado con el que se baja una ofrenda.
Dentro del saco, las placas, decenas, algunas aún legibles, otras desgastadas por la intemperie. Había collares con nombres grabados, números de teléfono desdibujados, dijes en forma de hueso, una medalla escolar oxidada con una estrella azul. Cada objeto era un testimonio, una historia rota en algún punto del tiempo. Jack la sostuvo con manos firmes. Ranger, a su lado, olfateó cada una como si estuviera saludando fantasmas conocidos. No ladró, no gimió, solo respiró profundo, como si por fin pudiera entender por qué tanto dolor rondaba sus caminatas. Emily leyó los nombres en voz baja y los apuntó en una libreta. Cada nombre era dicho como una pequeña oración, como una forma de no dejar que se borraran. Entre las placas, una llamó la atención de todos. Era sencilla, metálica, y decía, Buddy 555014. Lily Carter, la niña de la reunión, estaba allí con su madre. Habían venido en silencio, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Cuando la niña vio la placa, caminó hacia Jack con pasos temblorosos. Él se arrodilló para estar a su altura. Lily extendió las manos, y Jack le entregó la chapa. Ella la apretó contra el pecho, sin decir una palabra. Lloró sin hacer ruido. Su madre la rodeó con los brazos. Jack, con voz baja, le habló. Que una placa aparezca aquí no significa que tu amigo no importara, significa que lo recordamos y que gracias a ti nadie volverá a tirar veneno donde corren el agua y las historias. Emily se apartó unos pasos, tomó una foto de la escena, no como periodista, sino como testigo. Megan, también presente, la acompañó. Ambas sabían que algunas imágenes no se publican, se guardan, se respetan. En los días que siguieron, el condado impuso multas ejemplares, la fiscalía presentó cargos ambientales, la planta no cerró, pero tuvo que asumir responsabilidad. Bajo vigilancia estatal, Tate Poultry implementó nuevos protocolos, prohibió el uso de cualquier sustancia no autorizada y aceptó capacitar a todo su personal en manejo ético de fauna silvestre. No fue fácil, pero fue un inicio. El sheriff Tom Avery se presentó en rueda de prensa, no esquivó las preguntas, admitió su demora, se disculpó por priorizar la calma del pueblo sobre la justicia. Prometé, dijo, no volver a confundir paz con silencio. Megan Ruiz siguió cubriendo el caso, no lo soltó hasta que cada formulario, cada resolución y cada muestra tuviera su lugar en el expediente. En su blog escribió, no hay noticias pequeñas cuando alguien elige hablar. Emily logró obtener financiamiento estatal para instalar contenedores de residuos seguros cerca del arroyo y para monitorear el arroyo con regularidad. Un pequeño laboratorio local fue reacondicionado con apoyo universitario. El pueblo, a su modo, se comprometió. Y Jack volvió a sus caminatas de siempre, no por hábito, por convicción. Caminaba porque aún había cosas que observar, no solo huellas en la tierra, sino cambios en la gente. El sendero que cruzaba el bosque seguía igual, pero algo en el aire era distinto, más limpio, más vivo. El nido, ahora silencioso, permanecía en lo alto del álamo. Con el tiempo, una nueva pareja de águilas comenzó a traer ramas frescas. El nylon y las cuerdas dejaron de dominar la estructura. Era como si la naturaleza también tuviera derecho a empezar de nuevo. Y en el borde del sendero, justo al inicio del claro, Lily clavó un pequeño cartel de madera. Lo había hecho con ayuda de su madre. Sobre la tabla, escrita a mano con pintura negra, una sola frase: que la verdad siempre encuentre el camino. Ranger olfateó el aire, ya no temblaba, caminaba con paso tranquilo, seguro. Jack se agachó, le acarició el cuello y sonrió, apenas. No era una sonrisa de victoria, era algo más profundo, un alivio sereno. Porque en Greywater, finalmente, la verdad había encontrado su sitio. Y ahora, cuando el sol brillaba sobre el arroyo, todos sabían mirar dos veces. Al agua que parece clara, y al brillo de una placa, allá en lo alto, que recuerda que cada vida, humana o no, tiene un nombre que merece ser recordado.